está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente aquí en Soluciones. En casa, ¿hay adultos mayores? Hombres y mujeres mayores de 65. ¿Y cómo los cuida? ¿Y cómo se alimentan? ¿Y los atienden? ¿Los quieren? ¿Los abrazan? ¿Los consideran? Hoy hablamos de geriatría. Le invito a que se quede y a que pregunte, a que participe, porque aquí le entregamos soluciones. Iniciamos con este reportaje introductorio al tema y regresamos para iniciar la conversación. La geriatría es la especialidad de la medicina enfocada en el cuidado integral de las personas mayores, es decir, de aquellas que tienen 65 años, aunque también puede ser a partir de los 60. El objetivo de la geriatría no solo es prevenir, diagnosticar y tratar a los pacientes, también es que logren recuperarse de enfermedades asociadas al envejecimiento. Para la geriatría, la prioridad final es que un paciente adulto mayor sea funcional y que su vida en esta etapa sea de calidad, esté enfermo o no. Y es que a partir de los 60 años hay enfermedades crónicas y síndromes geriátricos que requieren atención, siendo los más comunes la hipertensión, diabetes, artrosis, osteoporosis y demencias como el Alzheimer. Por ello, es vital que un especialista en geriatría esté a cargo de recomendar actividades preventivas, personales y monitorear el envejecimiento saludable de este sector de la población. Y es que el envejecimiento es innegable e impostergable, ya que las proyecciones mundiales dejan entrever que el crecimiento de la población de personas mayores será sostenido y acelerado en las próximas décadas, por lo que es indispensable adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el bienestar y la salud de las personas mayores. Para hablar del tema nos ha aceptado la invitación la doctora Evelyn Rocha Salazar. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Estar acá para hablar del tema que me apasiona, me encanta y bueno, para resolver dudas de las personas que tengan. Y entregar soluciones. Y exacto, entregar soluciones. Sí. A ver, ahora que me dice que la apasiona, ¿por qué? ¿Por qué geriatría? Pudo haber escogido cualquier especialidad. ¿Por qué geriatría? Bueno, hay una cuestión también afectiva hacia los adultos mayores que yo tengo porque crecí con mis abuelos. Entonces, de cierta manera, eso me hizo orientar a los adultos mayores. Y claro, en el internado, cuando hacemos nuestra preparación, durante las prácticas podemos ir orientando hacia dónde nos gusta la especialidad que vamos a tomar. Y a mí siempre me gustaban los adultos mayores desde chica, porque pues, crecí con mi abuelo y ya en el hospital veía una necesidad importante de geriatras, porque si bien hay un trato del médico internista, del cardiólogo, la geriatría da un enfoque diferente al adulto mayor, un enfoque que realmente necesita una visión integral. ¿Cuál es? La visión integral en la geriatría la hacemos no solamente con las enfermedades. Un adulto mayor tiene varias o no enfermedades, pero algo que impacta no solamente las enfermedades es la funcionalidad, que es sumamente importante. Un paciente que es independiente o un paciente dependiente, el pronóstico cambia mucho. Lo social, sumamente importante, un paciente que está aislado o un paciente que está integrado a la familia, si trabaja, si no trabaja. Y la cuestión anímica, estado de ánimo, también cognitivo. Nosotros vemos al paciente como varias esferas, como un todo. No solamente nos enfocamos a las enfermedades, sino todo su contexto. Todo el contexto, tanto desde la casa, él como ser humano, y enfermedades. Y como paciente. ¿Cómo ha evolucionado la geriatría? Bueno, la geriatría, digamos que todavía en algunos lugares está entrando. Lo digo porque muchas veces me topo con personas que no saben qué es la geriatría y me preguntan, ¿y qué es la geriatría? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces?
Hay lugares en los que tiene, como en España, un gran avance. Hay hospitales de geriatría. Pero también la población es mucho más Adulto mayor. de adulto mayor que Sí. México, aunque México Para allá ya vamos. va para allá. La verdad es que para allá vamos, no estamos muy lejos de llegar a eso. En los pasillos de los hospitales me toca ver que la gran población del piso de medicina interna son adultos mayores. Entonces no estamos tan alejados de esas cifras tampoco. Si usted quiere hablar y preguntarle a la doctora Rocha Salazar, estos son los teléfonos. Seguimos hablando de geriatría. A ver, doctora, entonces, no sé si lo puedo yo decir así, si cometo una barbaridad, discúlpeme, pero ¿cuál es el perfil de un paciente típico de geriatría o digamos promedio? Ok. ¿Cuál es ese perfil? Primero empezaríamos por la edad. ¿Qué es? Depende, si estamos hablando de países desarrollados o primer mundo, entraríamos a 65, ¿Y aquí en México? 60. Y No, ya me metió en la bolsa, ya ve. esto tiene que ver por la calidad de vida que llevan las personas en un primer mundo a la calidad de vida que llevan. Es decir, están mejor nutridas y atendidas en otros Teóricamente países. llegan a una edad adulta, de adulto mayor a los 65. Bueno, en México es cierto que la 60. nutrición ya no es la que debía ser, ¿no? Exacto. Mucha comida chatarra, ¿está de acuerdo? Ujú. Entonces, puede ser de 60, 65 años para empezar por la edad. Ahora, no solamente me enfoco en pacientes adultos mayores con síndromes geriátricos, porque la geriatría no solamente se encarga de tratar enfermedades, la geriatría se encarga de prevenir, de diagnosticar, tratar y rehabilitar. Entonces, en el área de prevención entrarían los pacientes de 60 o 65 años que de manera preventiva se hacen un chequeo, se evalúan y identificamos cositas que pudieran ser un factor de riesgo para el desarrollo de síndrome geriátrico o prevenir que desarrollen un síndrome geriátrico. ¿Cuáles son esas cositas? Deme algunos ejemplos. La marcha, una persona que no tiene un buen estado nutricional, en ese momento podemos echar a mano de la nutrición para mejorar su estado nutricional, para mejorar la calidad del músculo, la cantidad del músculo con ejercicios de resistencia usando fuerza, que es lo que más recomendamos en la geriatría. El ejercicio cardiovascular es muy bueno para mejorar la cuestión cardiovascular, como se dice, mejoras el funcionamiento cardíaco. Pero lo que buscamos en la geriatría es aumentar el músculo también, porque ¿Qué es el lo que músculo se pierde? es lo que se va perdiendo si no me ejercito. De manera natural vamos perdiendo la cantidad de músculo que Y tenemos. de hueso, Ajá. la densidad ósea, ¿no? Exacto. El ejercicio va a ayudar a mantener la cantidad de músculo y la calidad del hueso. Y el músculo es lo que yo necesito para moverme. Y el músculo es lo que me va a proteger ante alguna situación de estrés, que ya sea una enfermedad, una hospitalización. Entonces, en esa parte lo que hacemos es prevenir. Entonces, no solamente nos enfocamos en ver pacientes con fragilidad, con sarcopenia, con demencia, Sarcopenia con es la debilidad muscular, ¿no? La pérdida la del pérdida de la musculatura y de la fuerza. Entonces nos enfocamos tanto prevención como a tratarlos. Entonces pueden ser pacientes, le digo porque yo tengo en la consulta pacientes de 60 que no tienen ni diabetes, ni hipertensión, ninguna enfermedad, pero van justo porque son pacientes independientes y van en búsqueda de continuar con su salud, que disfrutan su independencia, su autonomía y su salud y buscan recomendaciones para continuar estando en ese estado de salud que tienen. Y ya está la otra parte de los pacientes, que son pacientes mayores de 65 con comorbilidades, con varias enfermedades, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, etcétera, y que además no han tenido un buen estado nutricional o que no han hecho ejercicio y que ya llegan muy deteriorados a la consulta y no tiene que ver con la edad. Porque tengo pacientes de 80 años en muy buenas condiciones y pacientes de 70 años en muy malas condiciones. La verdad es que la edad no es ninguna razón para tener o para normalizar. Es que es algo común. Es que es por la edad. No.
nada es normal por la edad. Siempre hay algo que se puede tratar y mejorar. Es decir, lo que me está diciendo es que el hábito de vida es el que determina cómo llego ante usted y a partir de ahí, qué me va a recetar para que yo pueda prevenir esa debilidad muscular, esa pérdida de densidad ósea, que pueda yo moverme de un lado al otro, que pueda girar, subir, bajar escalones, levantarme o sentarme, peinarme, rasurarme, es decir, todo aquello que damos por hecho, pero que al paso del tiempo una cuestión de degeneración articular, etcétera, ya no me va a permitir rotar igual, o las rodillas ya no me van a cargar, Sí. o las piernas ya no me van a cargar, o la parte de la cadera para poderme levantar. Entonces, en su experiencia, en la consulta, ¿cómo llega el adulto mayor? Desafortunadamente, la gran población que llega en malas condiciones. Y yo creo que un 30% en buenas condiciones en la búsqueda de prevención y el 70% ya pacientes que tienen un deterioro de 10 años interrogándolo, que normalizan las caídas, normalizan la debilidad, normalizan la pérdida de peso y normalizan la pérdida de la fuerza o los pequeños olvidos. Entonces ya el interrogatorio es un paciente que ha presentado un abatimiento funcional desde hace 10 años y cuando llega a la consulta el potencial rehabilitatorio es muy diferente. Lo ideal es tratar un paciente al inicio de que, o antes de que tenga los problemas, porque el resultado que voy a tener en un paciente que tiene un abatimiento funcional agudo, un paciente que se fue deteriorando o que lo fueron viendo que se iba moviendo menos, cuando hace una semana, doctora, hace una semana todavía andaba bien y ahorita ya lo veo con menos funcionalidad, incluso no se ha querido levantar, no ha querido comer, a un paciente que poco a poco lo fueron viendo que se iba deteriorando, que ya pasaron varios años, cuando llega a la consulta, la recuperación para regresar a ser la persona que era antes es casi nula en algunos casos. Es que no nos fijamos en la persona que tenemos al lado y si nos fijamos hacemos como que no lo vimos. O como usted decía, lo normalizamos, pues porque es por la edad. Ya por la edad tendrías que caminar más despacio, no poder subir escaleras, no poderte levantar, vaya, ni subirte ni bajarte de un coche, o del taxi, o del urbano, pues. Sí, eso no es cierto. No, no es cierto. Desafortunadamente tenemos una idea del envejecimiento como si fuera lo peor o como si así tiene que ser. Si una persona desde joven, que es lo ideal, desde joven, educamos, si hablamos de padres e hijos, educamos a nuestros hijos a hacer ejercicio, a alimentarse adecuadamente, a evitar los azúcares, a evitar los refrescos, a tener una adecuada también salud mental, que es muy importante. Sí. La población va a cambiar muchísimo cuando tenga 70 años, a como hemos normalizado de comes lo que quieres, nunca haces ejercicio, fumas, te desvelas, no cuidas tu salud, pues el resultado va a ser otro. Entonces, ¿Y en su experiencia, hay remedio? Llegamos así con usted. ¿Hay remedio? ¿Hay manera de que podamos aspirar a una mejor calidad de vida? Sí. ¿Cuántos más años vamos a tener? Claro, siempre se puede hacer algo para el paciente. Siempre se puede ayudar al paciente. Algo, hablando de calidad de vida, siempre se puede dar calidad de vida. Importante es no dar falsas expectativas, tampoco hacer castillos en el aire ante un paciente que ya no tiene un potencial rehabilitatorio perfecto, porque va a depender de la razón por la que te está acudiendo, buscando una solución. Pero siempre se puede hacer algo, siempre se puede mejorar un paciente. Hablaba usted de los pequeños olvidos. ¿Cuándo es un pequeño olvido? Y perdón, yo sé que esto que voy a decir no le gusta a usted, pero déjeme plantearlo así. Sí. ¿Cuándo es un pequeño olvido por la edad y cuándo es un inicio de demencia? Ok, muy importante y qué bueno que lo vamos a tocar porque constantemente van a la consulta porque ya se empiezan a desorientar dónde deja el carro o para hacia dónde iba, hacia un camino que es un camino que han conocido muchísimos años. Tomar en cuenta los focos de alarma, olvidos de memoria inmediata. De memoria corta, es decir, voy al refrigerador, lo abro y ¿a qué vine? Esos detalles, ¿a qué vine? O
preguntar varias veces lo mismo, es que ya te acabo de decir a qué íbamos, ese tipo de cosas. Poner cosas donde no van, Lo que iba en el donde refri, en dejé la alacena, camioneta, en donde me estacioné. Hay personas que trabajando, porque todavía trabajan, empiezan a notar como que se les empiezan a olvidar algunas cositas. En ese momento es importante buscar atención. ¿Por qué? Porque se define como un deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve puede ser el 30% que revierta porque tiene alguna condición, ya sea un problema de tiroides, una cuestión circulatoria, una patología, sí, algo, alguna anemia, enfermedad. algo que se puede resolver. Hay pacientes, en otro porcentaje, que se mantienen así como un deterioro cognitivo leve. Y hay pacientes que desarrollan ya el trastorno neurocognitivo mayor, anteriormente conocido como demencia. Y algo que me encantaría en este momento recalcar o corregir es, no existe la demencia senil. La definición de demencia senil es algo coloquial. Las demencias o trastornos neurocognitivos tienen sus nombres. Los trastornos del cerebro. Puede ser una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad por cuerpos de Lewy, una demencia frontotemporal. Pero decir demencia senil es como decir, pues tiene Eres viejo, trastorno luego entonces se neurocognitivo. te olvida, ¿no? Ajá, normalizaríamos que Claro. porque eres adulto mayor se te olvidan las cosas. Pero es importante ponerle nombre y apellido a la enfermedad porque no es lo mismo la evolución de un trastorno neurocognitivo de origen vascular a una Es decir, de venas, de frontotemporal. arterias que no Infartos. circule bien. Por infarto cerebral, eso es lo que llama la gente embolia, ¿no? Un infarto, un evento cerebral vascular es distinto a una persona que tiene enfermedad de Alzheimer, la evolución es distinta. A ver, entonces, primero, para establecer, doctora, ningún olvido es cosa menor. No. Hay que atenderse. Algo que sí puede ser, como me he dicho al principio, cuando digo, bueno, puede ser, se me olvida algo, pero logro recuperar la información. Ok. Eso podría ser todavía esperado por el envejecimiento. Pero ¿y si no? Ahí sí hay que buscar la atención médica para buscar si hay alguna causa reversible o una causa que no sea reversible, o darle seguimiento si no se desarrolla como tal la enfermedad, pero darle un seguimiento. El Alzheimer, ¿cómo ha avanzado el tratamiento y la detección temprana de Alzheimer? Bueno, la enfermedad de Alzheimer actualmente, las nuevas guías definieron como Alzheimer como si fuera asociado a la diabetes, porque la enfermedad de Alzheimer tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión. Antes se tenía algunas otras teorías, pero en la actualidad se dice o sabemos que la hipertensión y la diabetes son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Principalmente, el hecho de que mi familiar tenga enfermedad de Alzheimer no es un 100% que yo vaya a tener enfermedad de Alzheimer. Aquí entran mucho los factores míos de ambiente, de dieta y de enfermedades. Oiga, pero entonces estamos hablando de un país que, no lo sé, usted dígame, debe tener un alto índice de Alzheimer, porque aquí Sí. somos un país que tenemos, creo que el número 1 en diabetes en el mundo, ¿no? Sí, sí. Y ahí andamos con lipidemias y con colesteroles altos y Sí. etcétera, ¿no? Sí, de hecho sí es una causa constante de la consulta. O sea, la enfermedad de Alzheimer es una causa común de consulta como de origen vascular. Para hacer diagnóstico usamos mucho el interrogatorio cuando empezó, estudios de imagen, una resonancia magnética, una tomografía, y la evolución es diferente. La enfermedad de Alzheimer puede ser que empieza desde hace 5 años o 10 años con algo leve, pequeños olvidos, y cuando ya van a la consulta ya es una persona con una enfermedad de Alzheimer ya moderada o avanzada, ya más desarrollada, que al inicio pudo haber sido implementarse algunas medidas para disminuir la evolución. No hay un tratamiento todavía en el mercado curativo. El tratamiento es para disminuir la progresión de la ¿Y ese ha enfermedad. avanzado? No ¿Se mucho. retrasa un poco? Sí, la enfermedad la ayuda a mantener, a hacerla un poco más crónica. Que no crezca tan rápido. Que no evolucione. Pero lo que es sumamente importante es que el tratamiento no debe de ser únicamente farmacológico.
Aquí entran... Es decir, de medicina. Sí, solamente medicina no. Hay muchas medidas no farmacológicas que ayudan mucho a una buena evolución del paciente, como es el ejercicio. Súper importante que el paciente haga ejercicio del que desee. A ver, ¿por qué no nos da rápido, antes de ir a la pausa, unos ejemplos rápidos de nutrición y de ejercicio de los que habitualmente usted aconseja a sus pacientes? De ejercicio, lo que les aconsejo habitualmente es ejercicio de resistencia. Por ejemplo, ¿hacer qué? Pesas. Y no estoy hablando de levantar muchísimo peso. Unas mancuernitas, ¿no? Unas mancuernas, unas sentadillas, levantarse, sentarse, levantarse de la silla. Esto dependiendo de cada paciente, porque si tengo paciente con riesgo de caída, pues agarradito o con sondadera aquí, levantarse, sentarse, ya es una sentadilla. Hay ejercicios que pueden hacer sentados para que no se vaya a caer, porque el punto no es tampoco ponerlo en riesgo. Si es un paciente con más fuerza y que pueda hacer ejercicios parados, pues son pacientes que hacen ejercicio parados con levantar y bajar las mancuernas, ejercicio tanto de tren superior como de tren inferior. Okay. Eso es una de las cosas que les recomiendo a los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Otra cosa es la alimentación también. Porque si tienen crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, es muy importante que estas enfermedades se mantengan bien controladas, que no tengan estas subidas de glucosa. ¿No? Exacto. Que sus enfermedades crónicas estén bien controladas, que no haya también descontroles hipertensivos. Entonces, es mantener al paciente dentro de las cifras adecuadas. ¿Pero qué comer? ¿Qué comer? Ok. Algo que de manera general les digo siempre es pollo, pescado, salmón, atún. Carne roja una vez a la semana. Disminuir los azúcares. Siempre que galletas. Se pueda, ¿no? Pan dulce. Ese es el coco de todos los días en la consulta. Sí. El pan dulce, yo creo que todavía no tiene un paciente que no me diga que no come pan dulce. Y eso descontrola la diabetes y también altera el apetito eventualmente, porque se llenan de pan. No, y hay un momento en el que la propia enfermedad de Alzheimer hace que el paciente se mueva menos en algún momento. Correcto. Y cuando se mueve menos, disminuye el apetito. Entonces, no quieren comer nada y se comen un pan con café. Les quita el apetito, no lo nutre, les llena la panza y en vez de haber utilizado ese espacio en el estómago con huevo, pollo, ya se llenaron. Vamos a una pausa, ¿me permite? De regreso vamos a hablar también de los cuidados paliativos y vamos a hablar del aislamiento social de los pacientes que van con la doctora y con los doctores y doctoras que tienen su especialidad en geriatría. Les recuerdo que estamos en nuestra página de Facebook, Soluciones, y en las diferentes plataformas de redes sociales de Radio y Televisión de Veracruz. Pregúntele a la doctora Rocha Salazar, Evelyn Rocha Salazar, y regresamos en un momento con más soluciones. Por continuar con nosotros en Soluciones, hablamos de geriatría. Está con nosotros la doctora Evelyn Rocha Salazar. Ya tiene preguntas, pero antes de las preguntas, déjeme hacerle una primero. Okay. Estamos hablando de los pacientes y las pacientes que van a verla, pero ¿qué hacemos con los que no quieren ir? ¿Cómo llevarlos? ¿Qué nos aconseja? ¿Qué decirles? Va a depender mucho del contexto de cada persona. Es una movida muy individualizada, porque cada familiar conoce a su papá o a su mamá y sabe de qué manera llegarles. Una gran parte de la población que va, hombres, va porque la hija los lleva. Y cuando les pregunto, bueno, señor, ¿y cuál es el motivo de consulta?
Pues aquí mi hija me trajo. Entonces, no sé. Ajá, no sé yo No por sé qué me ni qué hago trajo. aquí. Sí. Una de las maneras de decir, bueno, mamá, papá, es con la finalidad de que sigas estando bien. Es que algo común, yo no tengo nada, yo Pues no si tengo estoy ninguna bien. enfermedad, yo no soy diabético, estoy bien, ¿para qué me quieres llevar? ¿Para qué quieres gastar? Yo así déjame. Y la manera en las que muchas veces funciona es decirle, bueno, es con la finalidad de que sigas bien, de que no te enfermes. Y ya en esa búsqueda, pues mandamos a hacer estudios para identificar, pero es una manera en cómo le pueden llegar al papá o a la mamá que es difícil de ir con el médico, que no es raro. Preguntas del público. ¿Qué alimentación es la recomendada para transitar hacia la vejez cuando ya estamos en los 50? Quitar azúcares, lo más posible. Ay, doctora. Refrescos, azúcares, pastel, galletas, harinas, pan. El pan es algo que... Principalmente los azúcares, las harinas, es una medida que ayuda. deberíamos de todos implementar. Evitar los azúcares, los dulces, chocolates, pan. Los chocolates, no diga eso, Sí, por chocolates. favor. Hay Ni uno. chocolates, es que hay chocolates que son más ricos en cacao, que son más puros y que tienen menos azúcares. No, de Y sí acuerdo. los hay en el mercado. Y un vinito de vez en cuando, un Bueno, roncito, Hace un años- whisquito, no se puede, una chela, no se puede. hace años la AHA, que es la Sociedad Americana de Corazón, decía que el vinito era Que cardioprotector. tiene estatinas, no sé qué. Las nuevas guías ya dijeron que no, que es mejor ni una que una. No está diciendo nunca te tomes absolutamente nada, pero esa evidencia que se tenía que era protector y que muchas personas por eso lo tomaban de que su vinito en la noche porque le protegía el corazón. Era el pretexto. ese es el pretexto. Ya salió. Pero ya bueno, salió. si de repente nuestro adulto mayor, pues tiene que hacer una cervecita o una copita de vinito o sirve un whisky, sí se puede. Sí, sí se puede, muy de vez en cuando sin llegar al embriaguez, Ok. sí se puede. ¿Puedo llevar a mis papás con geriatra si tienen hipertensión y diabetes o los debo llevar con otros médicos? Sí, sí lo puede llevar. Yo como geriatra, como les había comentado, no solamente veo adultos mayores con demencia, insomnio, caídas, sino que veo pacientes adultos mayores con enfermedades y también tratamos los geriatras la diabetes, la hipertensión, hipotiroidismo, o sea, también tratamos las enfermedades, pero las vemos de un enfoque diferente. Más Más integral. multidisciplinario, ¿no? Sí. Olvidos recurrentes en la etapa de la menopausia. Ah, ok. ¿Es un indicio de demencia o de Alzheimer? No necesariamente. Y qué bueno que lo preguntan porque siempre o es común que va la hija con el paciente y dice, doctora, todo eso que le está diciendo mi papá, a mí también se me olvida. Es que yo también voy a venir con usted. Hay una etapa tanto de jóvenes, algo para tener memoria hay que tener atención. Si yo por alguna situación estoy distraída porque trabajo demasiado, porque estoy cansada, porque tengo problemas familiares, porque tengo ansiedad, Y depresión, luego no duermo bien. y no duermo bien, pues es esperado que se me olviden las cosas y no necesariamente estoy desarrollando una demencia. Sí, la Y es- menopausia es un tema, ¿no? y en la Hormonal. menopausia es común los olvidos, pero también por una cuestión anímica, cambios hormonales y no necesariamente es una persona que va a desarrollar demencia. Ya. El aislamiento social. Generalmente cuando uno va envejeciendo, y hay muchos casos, lamentablemente, muchos casos, de hombres y mujeres que van perdiendo contacto social, van aislándose, ya no salen de la casa, ya no se juntan con los muchachos que eran compañeros de trabajo, compañeros abogados o compañeras maestras, etcétera. Esto impacta poderosamente en la salud mental. Claro, ¿Podemos hablar de ello después de los datos duros? sí. Vea los datos duros. La población mundial está experimentando un envejecimiento sin precedentes. Actualmente, las personas de 60 años o más superan los 1.400 millones. Para 2050, la Organización Mundial de la Salud estima que el porcentaje de habitantes mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22% a nivel mundial.
En 25 años, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos, lo que representa un gran reto para sus sistemas de salud pública. En México existen 17 millones de personas adultas mayores, lo que representa el 12.8% de la población total. El envejecimiento demográfico en esta etapa avanzada está concentrado en el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Morelos. En México hay entre 1.300 a 1.500 geriatras certificados, cifra insuficiente para atender a una población de más de 17 millones de adultos mayores. El país enfrenta una marcada feminización del envejecimiento, es decir, hay más mujeres adultas mayores en comparación con los hombres. Los retos clínicos más comunes de la geriatría son la inmovilidad, la inestabilidad o caídas, la incontinencia, el deterioro cognitivo y la fragilidad. Más de un tercio de las personas mayores de 60 años en México vive con al menos 2 enfermedades crónicas. 1 de cada 4 adultos mayores en el mundo sufre maltratos, abandono o abusos. Datos duros para reflexionar. Esos son los datos duros. ¿Cómo los ve, doctora? Es algo importante que nos sirve a todos para reflexionar si, como dijeron, en unos años el 80% de los adultos mayores van a vivir en países con bajos ingresos. Sí. ¿Qué estoy haciendo yo para que en el futuro no tenga que estar tan enfermo? Porque el sistema de salud no se está adecuando a la edad. No va a dar. Entonces, es algo que nos debe de dejar pensando a todos, de poner cartas en el asunto y tratar mi presente para tener un buen envejecimiento, un envejecimiento independiente, fuerte, autónomo, sin enfermedades sería lo ideal, o con la menor cantidad de enfermedades, y que yo pueda desplazarme sin necesidad de ayuda. Que sea independiente. Exacto. Pues. Doctora, le preguntaba antes de los datos duros, ¿qué pasa con la salud mental en el adulto mayor cuando se repliega, se queda tal vez encerrado y pierde contacto con su entorno social? Obviamente hay un impacto negativo y también tiene una cuestión social. El hecho de que las personas piensan que ya una vez que me jubile es para, pues ya me jubilé, ¿qué haces? Nada, porque ya me jubilé. Es el tema, ya me jubilé, ya no tengo nada que hacer. Y no, ¿qué pasa con ellos? No hacen un plan de retiro. Ok, me jubilé, dejé de trabajar, pero no dejo de vivir. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer después? Vivir, ¿cómo? ¿Bien o mal o aislado? Entonces, hay muchísimas cosas que a veces dejamos en pausa por estar trabajando, pero que cuando estás trabajando las dejas y te llega un momento en el que te jubilas y ya ni te acuerdas de qué es lo que querías, quién eras, qué te gustaba. Y socialmente, como decía, se ha metido mucho la idea de que esto es que ya no estás en edad. La ropa, las actividades, ahora resulta que tienen edad. Yo ya no estoy en la edad para usar esta ropa, yo ya no estoy en la edad para empezar a estudiar esto, yo ya no estoy en la edad para hacer esto. Esto es para cuando eres joven. Si nos quitamos esa idea de la cabeza de que las cosas, la ropa, los viajes, los hobbies tienen una edad, vamos a seguir viviendo toda la vida como queremos, como nos gusta y como nos sentimos bien, sin decir, es que si ya no lo hice a los 20, ya no lo voy a hacer. Y esto va a tener un impacto positivo en la salud mental porque yo voy a salir a hacer lo que me gusta y voy a evitar estar encerrado en casa, porque el aislamiento social tiene un impacto tanto en la memoria como en el estado mental de la salud, ansiedad, depresión. Ahora que dice memoria, le pregunta el auditorio, ¿qué ejercicios o qué recomienda a los adultos mayores para ejercitar la memoria? Ejercicio de estimulación cognitiva. Por ejemplo. Crucigrama, sopa de letras, sumas, restas, lectura. Hay libros de estimulación cognitiva en los que están en internet, que se imprimen, y todos los días uno puede hacer ejercicios de destreza mental, incluso en el celular. He tenido pacientes que me dicen sus hijos, es que mi mamá no quiere hacer ejercicio, doctora, todo el día quiere estar en el celular. Uno hay que aprovechar el celular y bajarle, porque sí, también tengo este detalle con ellos, bajarles ejercicio de destreza mental para mantener el músculo. El cerebro es como un músculo, hay que ejercitarlo si no se usa, todos los días. ¿No? Exacto, y el hecho también, regresando al aislamiento, una persona que está aislada no tiene plática,
no tiene juicio, no tiene nada. una toma de decisión y no está activando el cerebro y esto lo va apagando. Entonces, el salir de la casa, el tener interacción con otras personas, el tomar decisiones me mantiene el cerebro activo. Le pregunta Ruth Yolanda López, que felicita al programa, muchísimas gracias. ¿Se tienen que hacer las 2 colaciones al día? No necesariamente. El cuerpo, cada cuerpo es distinto y cada persona tiene una actividad distinta. Hay actividades que requieren muchísima ingesta, hay actividades y hay personas que no la requieren. Y algo muy importante es aprender a escuchar tu cuerpo. Si no tienes apetito, porque comiste bien en la tarde, no necesariamente tienes que comer a las 2 de la tarde porque es la hora de la comida. O sea, no tiene que ser un horario fijo de alimentación. Es muy importante escuchar al cuerpo y saber hasta dónde comer. No terminarte completamente el plato si es lo que se te sirvió, es comer hasta donde tu cuerpo ya te lo dijo. Y si necesitas comer más, también aprender a comer más si es necesario. Y las colaciones es muy variable. Por ejemplo, en pacientes diabéticos que llevan una dosis de insulina por alguna cuestión de ajuste, se les está dando colaciones. En estos casos, pues sí tendrían que tomar sus colaciones si es así necesario. Seguir finalmente una indicación médica. Exacto. En pacientes que tienen un tratamiento por pérdida de peso porque no están comiendo bien, se les está dando un plan nutricional para aumentar de peso, sus colaciones son importantes también. Es individual. Doctora, los cuidados paliativos, háblenos de ellos. Los cuidados paliativos es otra especialidad de la medicina enfocada en dar calidad de vida. Esto ya no es cuestión de edad, es a todas las personas que enfrentan una enfermedad que atenta con su vida y con su calidad de vida y que puede generar síntomas, la enfermedad o los tratamientos. No solamente son para pacientes al final de la vida, es para pacientes que tienen enfermedades complejas y peligrosas para su vida. Esto quiere decir que hay pacientes que tienen una enfermedad que no necesariamente los va a llevar al final, pero en el transcurso del tratamiento les puede dar náuseas, vómito, insomnio, depresión, la enfermedad o el tratamiento. O no se pueden mover bien. Exacto. O ya dependen de un tercero. El paliativista es un apoyo, digamos, si de manera metafórica, si vamos a pasar por un río, el paliativista va de tu mano. Si en algunos momentos necesitas del apoyo, mayor o menor apoyo. Porque la medicina paliativa también es muy parecida a la geriatría, lo ve de manera integral, integra mucho a la familia. Vemos la cuestión anímica del paciente, respetamos mucho la autonomía para la toma de decisiones. Lo ideal es empezar los cuidados paliativos desde el inicio del diagnóstico, desde el diagnóstico de una enfermedad, que puede ser cáncer, que es lo que más está asociado, que más relaciona a la gente, pero también pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con diabetes, pacientes con VIH, pacientes con hipertensión, etc. O sea, muchas enfermedades. ¿Vemos sus 5? Sí. Las 5 recomendaciones de la doctora Rocha Salazar son estas. Las 5 de la doctora Evelyn Rocha Salazar. 1, individualizar siempre el manejo geriátrico. Sí, justo como estábamos comentando hace un momento, cada paciente es diferente, el envejecimiento es muy diferente en cada persona, no vamos a envejecer todos de la misma manera. Esto va a tener que ver cuestiones genéticas, hereditarias y el ambiente, la manera en cómo yo llevé mi estilo de vida y las enfermedades que tuve o no tuve. Entonces, el tratamiento va a depender de la condición de cada persona
porque puede ser que un medicamento le caiga muy bien a un paciente y puede ser que No esa necesariamente misma a otro. dosis le caiga muy mal a otro paciente. Número 2, revisar y simplificar la medicación. Sí, la polifarmacia es algo muy común en los adultos mayores. Sé que se toman de todo, ¿no? 20 medicamentos y a veces es porque en algún momento se lo recetaron y el paciente continuó con ese medicamento, como cuál, omeprazol, complejo B, atorvastatina, pravastatina, para los triglicéridos. Sí, presión alta. Entonces no se ajusta el medicamento y cada vez que van con un médico les agregan y se va sumando, y el problema es que genera lo que se llama interacción farmacológica y produce problemas que a veces el paciente como tal, lo único problema que tiene es que tiene tantos medicamentos que se siente mal, ajustándolos, Ya regresa. estuvo. 3, priorizar la funcionalidad sobre las cifras. Sí, el paciente adulto mayor, o nosotros como geriatras vemos la funcionalidad como un estado o un marcador de salud. Un paciente que se mueve, que hace sus compras, que va al súper solo, que usa el transporte o que es él el responsable de sus medicamentos, nos habla de que es una persona que tiene atención, que tiene memoria, que se mueve bien. A una persona que la funcionalidad ha disminuido. 4, tener claro que la prevención es clave. Claro, es lo que estábamos comentando también hace un momento. Pacientes que no tienen ningún síndrome geriátrico, está muy bien, y lo que buscan es mantenerse así. En la salud así debería de ser, invertir mucho más en la prevención que en tratar. Siempre es mucho más caro tratar la enfermedad que prevenirlas. Y 5, atender de forma biopsicosocial a los adultos mayores. Sí, también como le habíamos comentado, el geriatra ve de manera integral al paciente. Es importante ver si un paciente, por ejemplo, diabético, que no ve bien y vive solo, el indicarle insulina puede generarle mayor riesgo, porque si no ve bien, ¿cómo va a saber qué tanta dosis se puso? Incluso puede poner en riesgo su vida si pone más dosis. A diferencia, no ve bien, pero vive con su hija o vive con su esposa, que está bien. Una persona que le ayude, entonces es distinto también para la toma de decisiones de un tratamiento. Entonces, no lo vamos a ver solamente como una enfermedad al paciente, lo vemos como un todo. Es importante, me parece, recalcar en la plática que hemos tenido con usted, que no importa la edad, ya llegando a los 60, hay que ir con el geriatra. Lo ideal. Porque eso nos puede dar esta revisión integral de nuestro cuerpo, de nuestros marcadores internos, y nos damos cuenta que hay una enfermedad ahí gestándose, etcétera. Nos puede ayudar primero a conocer a tiempo cualquier enfermedad que se pueda tratar, pero y 2, saber cómo está mi masa muscular, cómo está mi hueso, cómo estoy de mis facultades, porque luego creo que siempre estoy bien. Y ahí empezar, si es posible y si es así, ojalá fuera así en todos los casos, con la prevención. Así es. Pero y si no, entonces iniciar de manera lo más temprano posible la atención integral de los síntomas geriátricos para que pueda tener una vida digna y una vida en la que yo me pueda mover de manera independiente. Yo conozco una mujer de 92 años que todavía hace todo sola, ya empieza a tener sus episodios, pero se viste sola, va al baño sola, todavía cocina, todavía se mueve, todavía platica muy bien. Exitosa. Eso quisiéramos todos, ¿no? Sí, claro. Y esa es la finalidad de la geriatría, mantener al paciente autónomo e independiente. Para que se pueda, pues, entonces, generar una vida digna y decorosa. Pero todos tenemos miedo de ir al geriatra, ¿ve? ¿Cómo quitarnos ese estigma de ir con el geriatra o la geriatra? Es que las personas tenemos o tienen un mal concepto del envejecimiento. A ver, o sea, todos son etapas. La etapa de ser niño, la etapa de ser adolescente, la etapa del adulto mayor o del adulto joven antes, y después la etapa que es completamente normal. Si la vida nos da, vamos a llegar a eso. Entonces, por alguna cuestión, se le ha estigmatizado que la vejez es mala, porque todos hemos llegado a decir, bueno, ya cuando sea viejo ya no voy a hacer ejercicio, ya no voy a comer bien, ya me voy a dejar. Afortunadamente, las personas ahorita
están haciendo más ejercicio de fuerza, estamos viendo más personas de 60 a 70 años con una muy buena cantidad de músculo, muy independientes. La sociedad ahorita ya está poniendo mucho más atención en su salud y en unos años vamos a ver adultos mayores muchísimo mejores. Lo vemos, personas de 40 que parecen que tienen 30, personas de 50 que se ven de 30 también, porque se están cuidando más. Y ahora, esta otra parte que no hemos hablado es que la juventud ya no quiere tener hijos. No, Entonces, no quieres tener hijos. Antes, muchas personas tenían 9, 7 o después bajó a 3 hijos y esto hacía que, bueno, de cierta manera, la red familiar cuidaba a mamá y papá. Toda esta población que está decidiendo no tener hijos tiene que planear qué va a hacer y se están desarrollando zonas, condominios de adultos mayores en algunos países en los que como cuidados entre ellos deciden vivir cada quien en un departamento. ¿Hacer una comunidad? Una comunidad para cuidarnos entre nosotras. Y lo hacen también en otros países como en Japón. Se juntan una vez a la semana a jugar o a hacer alguna actividad y de esta manera están al pendiente uno del otro, de hoy vino, no vino, cómo te sientes, cómo has estado y se cuidan entre ellos y hacen ejercicio. Entonces van a ir cambiando algunas cuestiones tanto del comportamiento humano y cómo vamos a envejecer por todos los cambios que estamos presentando ahorita. Pues yo le aprecio mucho, doctora. La doctora Evelyn Rocha Salazar, que ha estado con nosotros, que nos haya traído luz. Me preocupa que hay pocos geriatras. Sí, y pocas hay geriatras, muy ¿no? pocos. Hay muy pocos. Espero que usted tenga una agenda saturada, porque eso querrá decir que habrá más adultas y adultos mayores buscando Sí. estar bien, vivir bien, no ser carga para nadie y poder tener una vida digna y decorosa hacia el final. Sí. Le aprecio mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a usted también por el favor de su atención. Esto es Soluciones. El programa se repite a las 12 de la noche. Se ve este sábado a la 1 de la tarde por TV+, pero se queda en nuestras redes sociales. En YouTube de TV+, en TikTok de TV+, y por supuesto en Facebook, Soluciones y TV+. Gracias por el favor de su atención. Hasta una próxima emisión.